¿Qué tal, mis queridos amigos de EasyTech, mis queridos EasyTechers? Como veis, mi Home Assistant aquí lo tenemos con la interfaz básica. No tengo el dark Mode activo ahora mismo ni nada, ¿vale? El azulito y el blanco. A mucha gente le gusta esto de cambiar la apariencia, ¿vale? Así es que, pues nada, voy a hacer un pequeño manual para poneros uno de los temas que más triunfa en hacks, ¿vale? Hay que reconocer que es un tema que está muy currado, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a ir a Frontend y dentro de Frontend vamos a filtrar por temas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues el que vamos a instalar. Aquí, bueno, en principio son los dos iguales. A mí, la verdad que creo que el que más me gusta es el Dark Mode, ¿vale? Luego está, vale, por aquí lo tenemos, aquí está, el Light Mode, vale, son muy parecidos, si os fijáis las diferencias no son demasiado grandes, pero bueno, nada, vamos a empezar con el Dark, ¿vale? Esto es muy sencillo, realmente muy poquito que hacer. Lo interesante de este fantástico, a mí me gusta, o sea, y lo voy a repetir, fantástico, joder. Lo chulo de este tema es que a la hora de instalarlo nos va a permitir hacer un ejemplo de instalación de tema y de plugin, porque para que nos funcione tenemos que instalar además un plugin, ¿vale? Vale, aquí lo veis. Vale, perfecto. Install. Lo instalamos. Esto que estáis viendo aquí, vale, nos tenemos que ir a la parte de abajo, porque lo instalado nos aparece aquí abajo. Y nos vamos a venir aquí. ¿Por qué? Porque aquí ahora vamos a tener unas instrucciones, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para activar los temas? Por defecto no aparecen activos, ¿vale? Por defecto no aparecen activos, pero tenemos que añadir un par de líneas en nuestro fichero de configuration YAML, ¿vale? Y vamos a tener que reiniciar. Este código lo vais a copiar y os vais a ir a vuestro configuration YAML, ¿vale? Y lo vais a pegar. Esto es muy sencillito, ¿vale? No tiene ningún misterio. Esta línea la borramos, vale, ya le estamos diciendo que todos los temas van a estar dentro de la carpeta themes, vale, vamos a dar a guardar y listo. Con esto ya tendríamos pues prácticamente todo hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como bien nos decían las instrucciones, reiniciar. No olvidéis siempre hacer comprobación de que todo está correcto, no vaya a ser que os llevéis sorpresitas y luego después de la vuelta del reinicio no esté todo bien, ¿vale? Configuración válida, le damos a reiniciar y a continuación veis aquí ya el mensajito de desconexión. Está tardando en aparecer. Ahí lo tenéis. Ha tardado un poquito, conexión perdida. Reconectando. Vale. Y ya tenemos Home Assistant reiniciado. Vamos a volver a hacks, ¿vale? Vale, todo está starting up, perfecto, frontend, y nos vamos a ir abajo del todo para volver a consultar las instrucciones. No os olvidéis que para este tipo de cosas tenéis que prestar bastante atención a las indicaciones que os dé el creador. Nos vamos para abajo, vale, y ahora ya lo que nos toca, pero claro, aquí esto, bueno, aquí falta una cosita. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, no lo pone ahí claramente, pero lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a ir, perdón, le va a salir, nos vamos a hacks, ¿vale? Y vamos a buscar custom headers, ¿vale? Custom, no lo veo por aquí. Aquí lo tenemos, custom header. Vale, vamos a hacer uso de este plugin. Vale, vamos a instalar también. Instale, vale, perfecto. Beta version no. Nos vamos a quedar con las versiones estables. Yo la verdad que, salvo que haya alguna funcionalidad que me interese muchísimo, prefiero quedarme siempre con las versiones estables, pues ahora sí me asegura que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Nos vamos a meter
not loaded, ¿vale? Si os pasa como a mí y os aparece así, not loaded, lo que tenéis que hacer es aseguraros de que los resources están bien cargados. Si os vais a venir aquí y vais a... No, aquí no, arriba vais a pinchar en resources y vais a comprobar que está todo correcto. Si está todo correcto, lo más probable es que cuando volváis a hacks y se haya recargado todo... A ver, vamos a entrar aquí. Y nos vamos de nuevo aquí. Y ya lo veis aquí, como está perfectamente activo, ¿vale? Bueno, y ahora lo siguiente ya es activar todo, ¿vale? Os vais a venir aquí, le vais a dar a iOS Dark Mode y ya veis que automáticamente todo cambia de colores. Pero os falta una cosita, ¿vale? Si os veis aquí ahora veis que esto no es exactamente igual que esto, ¿vale? Os falta una cosita. Es que aquí en las instrucciones, si os fijáis bien, os dice que hay que añadir un poquito más de código, ¿vale? Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nada, muy sencillo. Os vais a venir aquí, le vais a dar aquí, le vais a dar aquí, ¿vale? Y cuando estéis en esta ventana, le vais a dar aquí de nuevo y le vais a dar la adición de configuración en bruto. Antes de empezar con la ventana, pegáis eso, ¿vale? Si os fijáis, este código yo lo tenía ya todo entero copiado, pero es sencillamente el que os ponen aquí. Pero mucho cuidado, porque las tabulaciones aquí están mal, ¿vale? Tenéis que poner exactamente como yo os las he puesto aquí. Si no, no os va a funcionar y os va a dar un error en el tag background, os va a decir que está repetido, ¿vale? Le damos a guardar, le damos a cerrar y voilà, ya lo tenéis perfectamente. Ahora, si os fijáis, sí que se parece. Bueno, pues lo dicho, chavales, siempre os lo digo, si os parece interesante, premiar este vídeo como un like, suscribiros al canal si este es el primer vídeo que estáis viendo de este fantástico curso de Home Assistant y invitaros a que marquéis campanita porque muchos vídeos muy interesantes tenéis en el canal y los que se están por venir. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.